Esto es Hablemos Claro, está en nuestros estudios Martín de Acevedo, que es un especialista en temas municipales. Bienvenido, Martín, feliz año. Nicolás, feliz año, amigos de Exitosa Noticias, tengan ustedes muy buenos días a todo el Perú, ¿no? Se ha presentado un reporte con respecto a la ejecución del gasto en los municipios, ¿no? Y ya no es el primer año, digamos, al comienzo hay la justificación, acabamos de entrar, ¿no es cierto? Estamos heredando el presupuesto anterior, entonces no tenemos tiempo de hacer lo que debía hacerse. Ya no hay esa justificación. Y resulta que hay un solo municipio, entiendo, ¿no? Uno solo que ha ejecutado el 100% de su presupuesto para obras. Ciertamente, según la estadística, primero decir que este tema es un tema recurrente de todos los años, no solamente del segundo año de gestión, recurrente en la medida en que ni el gobierno nacional, ni los gobiernos regionales, ni los gobiernos locales pueden ejecutar al 100% su presupuesto anual. Y en segundo lugar hay que decir, para que el público entienda, que el presupuesto se divide en dos grandes campos: el campo de los gastos corrientes y el campo de los gastos de inversión o gastos de capital. Este es el importante, ¿por qué? Porque solamente a través de este vas a llegar a la población en crecimiento y desarrollo. Y hay varias formas de ejecutar un presupuesto, porque finalmente, ahí no deja de tener razón el actual ministro de Economía cuando el otro día dijo: el presupuesto es lo que tú deseas y está en el papel, pero vamos, trabajemos juntos y consigámoslos. Y ahí va. Entonces, Nicolás, hay varias formas de ejecutarlo. Uno, por ejemplo, una de esas formas es el presupuesto por conseguir o logro de metas, metas por inversión. En segundo lugar, el presupuesto participativo. Y en tercer lugar, no menos importante, vaya que no, el presupuesto por voluntad política ya a partir del segundo año en que tú has hecho tu presupuesto el año anterior, lo has aprobado antes del 31 de diciembre y en efecto es lo que en algún momento debiste ofrecer y tuviste que tener planificado. Claro, porque por eso yo decía, y tú lo acabas de reiterar, ¿no es cierto? Cuando entra un alcalde o incluso un gobernador recién electo, dice: estoy atado de manos porque el presupuesto que he heredado es el anterior, entonces todo lo que yo tenía planeado no lo puedo hacer ya. El segundo año ya no hay esa justificación, porque el presupuesto que se ha aprobado supuestamente es el que tú estás reclamando para hacer lo que tú has propuesto realizar en tu región. El problema es que eso, o en tu distrito o provincia, pero eso no ocurre. Pero ¿con qué tiene que ver? O sea, ¿de qué depende esto? Depende mucho la solución, y para que finalmente la población quede satisfecha, es de, en primer lugar, el alcalde o alcaldesa que eliges, ¿no? Tienes que mirar bien, que tenga liderazgo, que pueda contratar y nombrar eficientes profesionales en materia de elaboración de expedientes técnicos y en materia de conocimiento de la ley de contrataciones y su reglamento con la ley de contrataciones con el Estado, para poder tener listos los expedientes técnicos, expeditivamente hechos ellos, y en segundo lugar ya pues no hay justificación para ello, ya pasó todo un año, ya has podido inclusive cambiar y renovar tu equipo. En segundo lugar, liderazgo en los gerentes municipales que vienen a ser como gerentes generales de la corporación municipal, dándole esa denominación además, y luego obviamente contratar gente experta y especializada para no administrar la crisis, Nicolás, sino para hacer gestión municipal. Por ejemplo, un buen gerente de presupuesto y planeamiento, un buen gerente de desarrollo urbano, un buen subgerente de obras públicas, un buen gerente en la cadena del pago para poder no tener trabas en ello, es decir, un gerente de contabilidad y además su gerente de logística, de planeamiento, de tesorería y de los gastos que se tengan que pagar para poder entonces fluir y no dejar de ejecutar tu presupuesto, que finalmente las cifras no te darán mucho que... es un buen indicador, pero lo que importa es también además cómo cualitativamente gastas ese presupuesto. La calidad de ese gasto, claro, porque no se trata solo de gastar, sino la calidad del gasto, ¿no? Porque las cifras dicen 1 de cada 10, solamente 1 de cada 10 ha llegado a gastar el 90% del presupuesto. Es decir, que el 90% ha ejecutado por debajo del 90% y en algunos casos el nivel de gasto es hasta vergonzoso, ¿no es cierto? Ahora, el tema es el siguiente: cuando entra un alcalde, trae a toda su gente. Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser así? O sea, supuestamente un municipio tiene necesidades, tiene problemas, tiene objetivos, ¿no es cierto? Tareas por realizar.
que van a ser permanentes más allá de quién sea el alcalde. Y supuestamente debería haber profesionales calificados en la gestión municipal más allá de quién sea el alcalde o la alcaldesa. Pero acá no es así. Acá todo cambia, el alcalde cambia para empezar a toda la gente de responsabilidad. Ya, y ahí tiene mucho que ver no solamente ya el alcalde, sino los partidos políticos, además, cómo los forman, cómo los capacitan. Y él no voltear al partido político y por clientelismo traerse cualquiera, o todos ellos, o cualquier persona, como acaba de decir, por puro populismo y clientelismo político, sino, en efecto, gerentes con capacidad de elaboración de expedientes técnicos profesionales en arquitectura, claro, pero que no deberían, es decir, deberían estar ahí por meritocracia. Y si entra un nuevo alcalde, no tiene por qué cambiarlo. O porque los partidos políticos en su momento, por ejemplo ahora, no con estas normas que están sacando en el Parlamento para facilitarse las cosas, en su momento han capacitado y formado profesionales. Ciertamente, hace muchísimos años, 60 años, uno de los mejores alcaldes que tuvo Lima, Javier Bedoya, decía, los técnicos se alquilan. Pero señores, eso era hace 60 años. No puedes seguir con esa concepción, con mayor razón si son 1.891 municipios en el país. Ahí viene otro tema, ¿no? En la capital y el centralismo nos gana ahí también, Nicolás. Vas a encontrar ciertamente buenos profesionales y vas a poder hacer en algún momento, como lo hace Surco, claro, el 100% de tu ejecución presupuestal. Pero en provincias... Surco es el único que ha ejecutado el 100%, ¿no? Ciertamente, pero ¿a qué se debe? Que en provincias la cosa es paupérrima, Nicolás. Un gerente municipal en la municipalidad, por ejemplo, de Sargento Lores, en Loreto, gana 2.500 soles. Pobre hombre, las 24 horas del día con unas responsabilidades encima, y pobre de él si ejecuta mal alguno de los papeles que le ponen para firmar. Entonces, todo eso tiene que mejorar. El gobierno nacional ahí, en ese sentido, paga mucho mejor en educación, en economía, en varios sectores, en el mismo MIRIS, que esté en la cresta de la discusión, paga mucho mejor a los profesionales que los gobiernos locales, que no tienen, primero, un gran mercado en las provincias de profesionales, repito, economistas, abogados, arquitectos, ingenieros, a diferencia de la capital, donde Lima pues es el mercado total. Ahora, en esta... que en realidad no es estadística, es el reporte, los números reales del gasto en los municipios, ¿no es cierto? O sea, Surco gastó el 100% de su presupuesto. Ejecutó. Ejecutó. Solo 1 de cada 10 llegaron al 90% en todo el país. Pero ¿cuáles son los peores? ¿Cuáles son los que peor la han hecho en términos de gasto? ¿Tú tienes un registro? Sí, claro. Pero primero decir, en este caso, ¿no? Haya habido planificación, planeamiento, la contratación de buenos profesionales. Conozco al señor Marín, creo que sigue siendo el mismo. Él pues viene trabajando desde Darjan, o sea, hace 20 años. O sea, te refieres a... El gerente municipal de Bruce. De Surco. De Surco. ¿No? O sea, viene trabajando y tiene experiencia municipal. Ese tipo de hombres o de personas hay que rescatar. Es más, hace mucho tiempo también con Darjan, y esto hay que rescatar, él tenía una gerencia de obras, de ejecución de obras y de proyectos especiales, le llamaba. ¿Por qué? Porque trataba de llegar a la población con bastante contundencia. Y Bruce pues es un hombre que tiene bastante recorrido en la administración pública y no ha dejado de liderar esa municipalidad, que por lo demás, en el 2007, Nicolás, cuando yo era gerente municipal, se gastaba, es decir, se ejecutaba 4.700 soles en promedio diario, ya, en promedio diario, en todos los aspectos. Entonces estás hablando de una municipalidad que tiene recursos, que es la segunda después de Lima Metropolitana, y que tiene entonces la posibilidad, y sería un crimen, no tener buenos profesionales, arquitectos, ingenieros civiles, abogados y economistas con conocimiento de planificación, que no sirvan para ir, repito, a administrar la crisis, sino a generar gestión municipal y a tratar de engancharse con el MEF en presupuesto por resultados, en presupuesto participativo, haciéndole participar a la aprobación efectivamente. Ahora, ya tú tienes en un lado Surco, que gastó el 100% y empiezas a encontrar las explicaciones en que hay un manejo profesional más allá de quién sea el alcalde. ¿No es cierto? Es decir, hay gerentes donde el gerente es el gerente porque está calificado para eso y se sabe. Y se le ha vuelto a rescatar y ahí sigue. Y se lo vuelve a contratar, ¿no es cierto? ¿no es cierto? Pero tienes en el otro lado, en el otro extremo, municipalidades en los que esto no ha ocurrido. ¿Cuáles son los casos más extremos? Dos factores hay a analizar en esas 10 municipalidades. Primero, que cuando se fija uno en el ranking, son de provincias, absolutamente todas de provincias. Hay escasez de profesionales. No estoy justificando, pero es una cosa real. ¿Pero cuáles son?
O sea, en tu registro. No, en nuestro registro yo te podía hablar de provincias. Está Junín, está Cusco, está Apurímac, está Loreto, municipalidades como Yurimaguas, ¿no? Entonces, esas municipalidades pequeñas, además distritales, ¿no? Porque las han mezclado en este ranking, distritales con mucho menor capacidad económica de gestión y de recaudación para efectos de poder tener finalmente, como repito, buenos profesionales en la posibilidad de no administrar la crisis, sino salir hacia adelante, ejecutar todas estas etapas del presupuesto participativo y del presupuesto de logros por metas cumplidas. Porque, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué insisto? Y por tercera vez menciono, Nicolás. Cuando tú cumples tus metas, son 9 metas las que te ha puesto el MEF, 9 metas a todas las municipales, nada, 1891. Cuando tú cumples esas metas, por ejemplo, seguridad ciudadana, lucha contra la anemia, administración del impuesto al valor del patrimonio predial, buena recaudación tributaria y buen patrullaje sobre seguridad ciudadana, cuando tú cumples esas metas, el MEF te premia en junio y en noviembre. Cuando tú le presentas ese informe, te premia, te da. Por ejemplo, ¿no? En una municipalidad mediana como San Juan de Lurigancho, o grande en población como San Juan de Lurigancho, te da 1,5 millones, 2 millones de soles más en ese momento contra la entrega de tu informe. Y eso es puesto a partir de profesionales capaces y competentes. No, pero una vez más ahí, o sea, hemos hablado mucho de, ahora que se está hablando, ¿no es cierto?, de las cifras, crecimiento, es decir, el crecimiento, o sea, si no va de la mano en los grandes números, ¿no es cierto?, con una administración libre de corrupción y eficiente del aparato del Estado, no va a redundar en un cambio real de la vida de la gente. Pero para lograrlo lo que tienes que hacer es imponer la meritocracia. O sea, porque lo que nos está haciendo un daño tremendo es la dedocracia, como decían antes, ¿no es cierto?, donde los puestos claves, entra el alcalde y agarra porque es 5%, ¿no es verdad? Exacto. El 5% del personal del aparato del Estado es de confianza. Entonces tú eres alcalde o alcaldesa, te nombran, llegas, arrimas a los del alcalde anterior y pones a los tuyos en los puestos claves, además de gasto y de decisión presupuestal. Que no significaría nada si fueran competentes. Claro. Pero no es así. Entonces, ¿a qué vamos? Vamos a que finalmente esta gente tiene que ser capaz, tiene que haber tenido experiencia en otros gobiernos locales, tiene que haber estado en el vientre del monstruo, como decía Javier Valle Riestra, para conocer desde adentro cómo se gesta una municipalidad, cómo finalmente no solamente se trata, al principio de tu pregunta y alocución, no solamente se trata de crecer, sino de desarrollarse. Crecimiento y desarrollo tienen que ir de las manos, y eso solo y únicamente a partir de que llegas a la población con la obra ejecutada o con el servicio prestado, porque también no olvidemos, el otro brazo de las municipalidades está para prestar servicios públicos en esa lucha contra la anemia. ¿Cómo vas a generar desarrollo si no lo has vencido? ¿Cómo vas a generar desarrollo si no administras bien tus tributos y recaudas bien para luego tener, y no que estar esperando del gobierno nacional la transferencia, sino con los RDR, recursos directamente recaudados, emprender el tema y no esperar que eso solamente lo haga a nivel nacional las 5 hermanitas que tenemos en Lima: Surco, La Molina, San Borja, San Isidro y Miraflores. Martín de Acevedo ha estado con nosotros, ¿qué vamos a decir? Claro. Muchas gracias, Martín. Gracias, y nos vamos con Omar Coca.